Esta mañana, a las 9 de la mañana, iba cruzando la Caracas y luego la Séptima y pasó un carro grande y me atropelló. ¡Pa! Di como 7 vueltas en el aire, caí, di como 10 remolinos en el piso. ¡Pa! Y aquí estoy. ¿De verdad? ¿No parece? Así le pasa a las personas que dicen encontrarse con Jesús y como que no parece. Encontrarse con Jesús es mucho más impactante a que te atropelle un camión. No se puede uno encontrar con Jesús sin que ello deje evidencias en nuestra vida. Porque Jesús es más que un camión, es más que un tren. Él es el creador del universo. Jesús es Dios hecho hombre. Jesús es el Salvador del mundo, quien venció al diablo, venció la muerte, resucitó al tercer día. Entonces decir que me encontré con Él debe notarse. Quiero compartir hoy algunas evidencias de que uno se ha encontrado con Jesús. Sin embargo, más que hacer énfasis en esas evidencias, quiero hacer énfasis en la respuesta que nosotros debemos dar a ese encuentro, que también deben ser evidentes. Y una de ellas, para continuar con el tema que se abrió el domingo, es que el que se encuentra con Jesús, ese encuentro debe manifestarse en la adoración de Jesús. Quien no adora a Jesús es porque no se ha encontrado con Él, porque Jesús es irresistible. Es imposible no adorarlo cuando tú te has encontrado con quién es Él. Y Diego nos compartía el domingo que adorar va más allá de la música y va más allá de la canción. Sin embargo, aterrizó en cómo la música es importante y la canción también es importante. Pero realmente la adoración va más allá. Y este final de año va a estar marcado por lo que es la adoración a Dios, adoración al Señor. Cuando hablamos de adoración hay un aspecto importantísimo y es el de dar honor a Jesús, darle honor a Él. Por eso, de las cosas más ridículas que pueden haber en una casa decorada para Navidad es un Papá Noel. Porque tener un Papá Noel es quitarle honor a Jesús. Cuando tú miras qué es lo que está detrás de Papá Noel, cuál es su historia, qué es el que trae regalos, eso es un cuento. No es nada más que un impostor o alguien creado para quitarle el puesto al Señor. No voy a decir nada más de los otros adornos, pero es que es delicado que la fecha donde se celebra el nacimiento del Señor esté llena de Papá Noeles por todo lado. Amén o ay, ay, ay. Bueno. Cuando yo vaya a su casa, quite el Papá Noel. Queremos que este fin de año y diciembre sea un mes de darle honor al Señor. Por eso queremos hablar de adoración y de lo que implica la adoración va a ser nuestro énfasis. Y repito, una manera
o algo que implica la adoración es dar honor. En la cultura de Oriente se daba honor y todavía se hace ungiendo a las personas, dando unción. Fabi, ahí debe estar. Por eso he escogido 3 escenas donde hay 3 mujeres. Las mujeres son espectaculares, de verdad. La Biblia muestra esa capacidad de entrega y de hacer las cosas evidentes de una mujer. Son un poco raras a veces, ¿sí o no? Hay días en que usted se mira al espejo y usted ni se entiende, ¿cierto? Lloran cuando están felices, se ríen cuando están nerviosas. Pero sin embargo, hacen muy notorio todo. Sus sentimientos, todo lo hacen. No son buenas para ocultar porque fueron hechas para expresar. Así que no quiere decir que los hombres no lo hagan. Porque si tú ves a alguien danzando y bailando como se debe delante del Señor, es al rey David. Sin embargo, es muy común encontrar en los evangelios mujeres siendo ejemplo de adoración. Y son 3 mujeres las que uno ve ungiendo al Señor, o por lo menos queriendo ungirlo. Y tengan en cuenta que el contexto de ungir siempre en Oriente es dar honor. Por eso, estas 3 mujeres y estos 3 ungimientos que tienen que ver con darle honor al Señor y que se marcan 3 evidencias de que nos hemos encontrado con Él, también están en 3 ambientes diferentes, entre los cuales nosotros vamos a hablar. Este primer ambiente es, hablemos aquí entre pecadores. Lucas capítulo 7. Es muy importante hablar de nuestro pecado. Es muy importante dejar de pecar, a propósito. Pero es muy importante no olvidar, porque tenemos la tendencia a olvidar la magnitud de nuestro pecado. Y cuando se ignora la magnitud del pecado, se ignora la magnitud del perdón. El versículo 36 de Lucas 7 dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Ese es un versículo insípido. Ese versículo le falta sal, le falta sabor, le falta algo, porque es que es Jesús en la mesa. ¿Por qué hago énfasis allí? Porque después de ese versículo ya no hay más de lo que fue la invitación de un fariseo a Jesús. Simplemente lo invitó, dijo siga y se sentó a la mesa con él. Cuando uno va a Oriente, tendrían que haber otros detalles de lo que es cuando alguien te invita a cenar. En Oriente es sagrada la hospitalidad. Entonces tendría que tener ese versículo una cantidad de acciones que se hicieron para Jesús, si era un invitado de honor. En el versículo 37 aparece una mujer que no estaba invitada, pero apareció. Así son las mujeres. Se ríe Esteban. Voy a hablar. Son oportunas, no inoportunas. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora. Así somos todos, pecadores. Por eso vamos a hablar entre pecadores. Ustedes pecadoras, ustedes varones pecadores, este servidor pecador. O bueno, como lo que hemos leído unas letricas antes, ex pecadores. Aunque si de pronto ayer hizo
ocurrió por ahí algún agarroncito en la casa, eso también es pecado, ¿no? Tú puedes haber dejado de tomar, pero si todavía sigues pegando los gritos en la casa o tratando con discordia, eso entra dentro del conjunto de lo que es pecado. Entonces hablemos entre pecadores. Ahí está, nota que la que aparece con el título es ella. ¿El fariseo es pecador? Sí, pero es un pecador no reconocido. Este es un pecador de la secreta. Esta es una pecadora pública. Todo el mundo que sabe que es pecadora. Es la fama que tiene, es la etiqueta que tiene. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, ella llega allá. Y las reuniones en la casa de Oriente, en las casas de Oriente era como esto, puertas abiertas. Entonces no necesariamente uno tenía que estar adentro para poder ver qué estaba ocurriendo. La puerta estaba abierta. Y cuando ella ve a Jesús, ella hace algo como solamente lo hacen las mujeres. Hace algo bellísimo. Ella dice que trajo un frasco de alabastro con perfume. Dame el 38. Y estando detrás de él a sus pies, llorando. La pregunta es, ¿por qué está llorando? Comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Nota esa escena comparada con el versículo anterior. Esta está llena de vida, de detalles, de expresión. La primera vez el fariseo invitó a sentar, pero aparece ella y ¡pah! Rompe el frasco. Se bota a los pies. Probablemente es por detrás, porque ellos se sentaban en divanes, no son sillas como estas, sino estaba la mesita y los reclinatorios. Entonces, a lo que ella tiene acceso es a los pies del Señor. Y comienza a llorar. ¿Por qué comienza a llorar? Yo creo que ella se pregunta dentro de sí, ¿para qué invitaron al Señor? ¿Para insultarlo? ¿Para tratarlo sin honor? Así como si fuera cualquiera, para hablarle de tú a tú. ¿Por qué? Porque en Oriente, cuando alguien invitaba a una persona de mucho honor, un rabino, alguien de muchísimo honor, tenía que ungírsele, sí o sí, lavar los pies. El besarle las manos era parte de la reverencia que se demostraba, aún antes de que se sentara. Y cuando ella ve que lo están tratando así, ella no aguanta y yo no puedo dejar que él se siente a una mesa así. Y es cuando rompe su perfume, que derrama el perfume en sus pies. Allí cae el lenguaje de las lágrimas, de una persona que ya ama al Señor, pero también de una persona que no puede permitir que no se le adore, que no se le honre. Y hace toda una escena de honor y de honra, sin ser la dueña de la casa. Es más, no estaba invitada a entrar. Ella irrumpe en la escena, sin importar lo que le digan. Es una escena de honor, de adoración. ¿Por qué? Porque la había atropellado un camión. Bueno, algo más que eso. Versículo 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí. Nota, no lo expresa hacia afuera. Lo dice para sí mismo.
si este fuera profeta. Mira que ni siquiera le da el honor de profeta. Menciona ese ministerio, pero dudando. Más bien diciendo, ni siquiera alcanza a profeta. Si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Tal vez su oficio era la prostitución. Y se le conocía en el pueblo por su oficio. Y esta mujer hace semejante acto de adoración. Versículo 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Está la hipocresía en esa palabra. Versículo 42. Bueno, ahí está bien. Un acreedor, entonces el Señor le suelta una parábola. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo: Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y mira cómo el Señor reclama el honor. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Era lo mínimo que tenía que darle. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Nota que él no es que le esté reclamando, solamente que como él la está criticando, y la critica porque no entiende lo que ella hace, pero también la crítica es porque no sabe quién está en su casa. Apenas dice: si este fuera profeta, por lo menos sabría que esta es pecadora. Y entonces el Señor saca a relucir lo que es la adoración. La adoración es dar honor a aquel a quien yo adoro. Mira cómo continúa. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. No está diciendo que por lo que hizo es perdonada. No es lo que está diciendo. Porque después dice: porque amó mucho. Es decir, ella ya había entrado con ese amor a esa cena. Es decir, en una escena anterior, tal vez en alguna prédica en la calle, en algún encuentro que ella había tenido, ya había experimentado el perdón de sus muchísimos pecados. Entonces, lo que es que una mujer, el solo hecho de pecar, pero además de eso, el tener la etiqueta de la pecadora, la culpa no solamente que coloca el pecado personal en cada uno, sino que a ese pecado y a esa culpa personal, a esa culpa que ya tiene el pecado, el martilleo constante de aquellos que juzgan y cuestionan. La pecadora, la pecadora, la pecadora. Y que de repente un encuentro con Jesús, el Señor le haya perdonado los pecados. Porque Él viene en varias escenas perdonando pecados, y eso ha sido el escándalo de los religiosos de la época. Pero ella se sabe perdonada. Y como fue perdonada de mucho, entonces ama mucho. Porque eso es una verdad. Porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco,
Pregunta: ¿a quién de ustedes se le ha perdonado poco? Es muy grande nuestro pecado, ¿sí o no? Es muy grande nuestra maldad, pero más grande es su perdón. Dame el siguiente. Y ella le dijo: tus pecados te son perdonados. El siguiente. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Así que una evidencia de que te encontraste con el Señor es que brota el profundo arrepentimiento. Tú puedes venir a la iglesia o leer la Biblia o escuchar películas de Jesús y sí, creer en su existencia, pero la evidencia de que tú te has encontrado con aquel que es más que una película o que una historia o un nombre que se nos ha enseñado en la catequesis o en las clases de religión del colegio o en la escuela dominical, una evidencia de que realmente, se te corrió el velo y sabes que es el mismísimo Dios, es que viene un arrepentimiento de pecados muy profundo, porque te encuentras con la magnitud de tu pecado, pero a la par te encuentras con la magnitud de su perdón. Y eso ocurre ya para nosotros en lo que es el encuentro con la cruz. Tú entiendes la cruz del Señor. ¿Por qué tuvo que ir a la cruz? Porque tuvo que ir. Y no tuvo que ir por Él, tuvo que ir por ti, por tu pecado. Entonces, cuando yo entiendo eso y me encuentro con el que murió por mis pecados, debe brotar mucho amor. Al que poco se le perdona, ¿es porque poco pecado tiene? No, es porque no lo reconoce. Por eso, hablando entre pecadores, esta es una escena en una casa entre pecadores. Ese fariseo era repecador. Y tal vez el pecado más peligroso es aquel que no te deja ver tu propio pecado. Es el orgullo que produce el creerse bueno. Es el orgullo que produce el que podamos decir que los otros son los pecadores, que el otro fue el que se equivocó, que el que se equivocó fue mi papá, que el que se equivocó fue mi mamá, o mi hermano fue el que se equivocó, o mi hermana, o la esposa o el esposo fueron los que se equivocaron. Pero si yo lo que he hecho eso es orgullo. Porque siempre que hay ruptura de relaciones, están las dos partes. Y la única parte que no ha hecho nada malo en una ruptura de relaciones es Dios. Porque la relación con Dios se rompió y Él es el único que no ha pecado. Él lo que vino fue a salvarnos. Pero de ahí para abajo, seres humanos, siempre que se rompen relaciones es de ambos lados. Pero el orgullo no nos deja ver nuestra parte. Ahí está el fariseo que enseña la Biblia, que hace oraciones, que ayuna, que diezma, que es pecador, pero él no se ve como pecador. Por eso no puede entender quién es el que está en su casa. Mira qué pregunta más terrible. Lo tiene en la mesa, frente a frente, y está allí. ¿Y quién es este que también perdona pecados? Si fuera profeta, sabría que es pecadora. Y ahora, aparte de esto, perdona pecados. No se ha encontrado con Jesús. Lo tiene frente a frente. Escucha su palabra. Le acabó de dar una parábola y no sabe quién es Jesús. Por eso, la evidencia de que alguien se ha encontrado con Jesús no es que va a una enseñanza con Jesús o a un culto.
trasladándolo a nuestro siglo XXI, aquel que goza de algún título que nos han puesto, que es bautista, que presbiteriano, que pentecostal, que menonita. Es que yo soy, creemos que es que la sana doctrina la que nos hace. No, arrepentimiento profundo. Y este arrepentimiento decanta en adoración y dar honor. Nota que este arrepentimiento tiene que ver, o más bien esta adoración manifiesta, este acto de adoración tan profundo, brota de un amor que está mezclado con un arrepentimiento. Por eso, cuando nos hemos encontrado con Jesús, viene el soy pecador, pero Él me ama. Y junto con eso, no quiero pecar más. Por eso cuando aparece la lectura, Lucas dice, esta mujer era pecadora. Y después el fariseo dice, si supiera que, si este fuera profeta dirá que es, verá que es pecadora. No, ya hacía un día había dejado de pecar, o 2 días, o 3 días, o una semana. Lo cierto es que la evidencia de que se encontró con el que perdona sus pecados fue muy notoria. Es tan ridículo decir, sí, yo conozco al Señor, pero no lo adoro. O lo adoro, pero a mi manera. Esas extravagancias es para los evangélicos. Eso es tan ridículo como decir que esta mañana me atropelló un camión y que aquí estoy sin un rasguño. Al olvidar la magnitud de nuestro pecado, no se percibe la magnitud del perdón. Y lo peor de todo eso sería que quedaríamos en una incógnita horrible de quién es este que perdona pecados. Gracias a Dios nos hemos encontrado con Él y nos hemos arrepentido. Por eso desde el arrepentimiento tenemos que medir cómo lo adoramos, porque Él sabe lo que es el honor al Señor. Miremos ahora una escena, esta es entre pecadores. Miremos ahora una entre discípulos y amigos, ¿no? Estos ya están un paso más aquí, ya es el parche, ya son los amigos del Señor. Porque qué lindo que el Señor vino a habitar con nosotros. Llegó a un lugar como La Perseverancia, como el centro de Bogotá, un lugar popular, se hizo carne, parte de una familia, fue un niño, un adolescente, que jugó con los chicos de la cuadra, del barrio, que arregló cosas en las casas de familia, que tuvo amigos. El Evangelio de Juan capítulo 12. Discúlpeme la tos, algún día se me quitará. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, su amigo, su parcero. Amigo desde antes de que empezara a predicar. Ese Lázaro que está allí conoce al Señor antes que Mateo, antes que Pedro, que era su amigo, al que él amaba. Está en la casa de una familia que tenía mucha confianza con Jesús. Dice, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y el que había resucitado a los muertos. No solamente es el amigo, es aquel que ha experimentado de primera mano una de las mayores señales y una de las mayores manifestaciones del poder del Señor, que es la resurrección de los muertos. Así como tenemos la tendencia a olvidar la magnitud de nuestro pecado y por eso olvidamos la magnitud del perdón y por eso uno olvida que el arrepentimiento debe ser continuo, así tenemos la tendencia a olvidar la reverencia
por la confianza. Hay una tendencia, no es un patrón, es decir, no es algo definitivo. Uno puede tener mucha confianza con alguien y mantener la reverencia, pero la tendencia es que entre más confianza, menos reverencia. Esa es la tendencia. Aquí este es un ámbito de muchísima confianza. Es su amigo y era el que había resucitado de los muertos. Versículo 2. Le hicieron allí una cena. Otra vez una escena de cena. La anterior entre pecadores, esta entre amigos y discípulos. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él, mesa de comunión. Y en medio de ese ambiente, a alguien no se le olvida quién es quien está en la casa. Verso 3. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro. Ya sabes por qué tomó el perfume. Y ya sabes por qué iba a ir a ungirlo. Porque quería darle honor. Porque quería honrarlo. Expresarle su amor. Pero mira lo que toma. Mira el énfasis que hace Juan aquí. La anterior también ungió con perfume y con lágrimas. Pero no nos dice el valor del perfume. Pero aquí nos dice que este perfume tenía mucho precio, mucho precio. Y con eso que tenía mucho precio, valía harto dinero. El dinero de aquella época, porque es tan cambiante, los denarios. Y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Qué lindo. Qué locas son ustedes. Hermosas. Sí. Adoración extravagante. Cuando quieren hacerlo, lo hacen. Y nosotros los hombres también. O si no, cuando queramos aprender cómo se adora, miremos a una mujer en la Biblia adorar. Y la casa se llenó del olor del perfume. Versículo 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, y además de eso, el contador, el del presupuesto. ¿Por qué no fue este perfume? Y nota los términos en los que Juan nos muestra la escena. Aquel era, si usted fuera profeta, es religioso. ¿Quién es para perdonar pecados? Teología, doctrina. Aquí el tema es la plata. ¿Qué hace una escena de dinero en la Biblia? Deberían quitarla, porque a Dios no le interesa el dinero. ¿Sí o no? Arranquemos eso de la Biblia entonces. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Has escuchado eso en la boca de alguien? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, porque la estaban molestando, ¿cómo se le ocurre? Es manta de desperdicio. ¿Cómo se le ocurre a usted traer todo ese dinero ahí a los pies del Señor? ¿Está engañada o qué? Déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Versículo 8. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas, y subraye eso, a mí. Y este a mí no es ego, este a mí no es el yo del Señor. Porque si alguien
es el ejemplo de morir a Él mismo, es Él. A mí es quién es el que está ahí. A mí no siempre me tendréis. Y esta aprovechó. Y ese no siempre es que 6 días después se iba a ir. Que 6 días después sería crucificado. Y está diciendo, por este acto, ella no sabía ni lo que estaba haciendo. O sea, no sabía la magnitud de lo que estaba haciendo. Pero estaba conectando con algo que se hacía con los muertos, que era darle honor. Se daba honor a un cadáver, a una persona que había partido, se daba honor ungiendo su cuerpo. Entonces él está diciendo, esta honra que trae esta mujer es una honra anticipada, una honra profética, una honra que se adelanta a los hechos. Ella no sabía que iba a morir, nadie sabía que ese viernes él iba a morir. Pero lo que ella sí sabía era quién estaba cenando en su casa. Y dijo, él va a estar allí, hay una cena. Y sí, mi hermana va a estar sirviendo, Lázaro va a estar allí en la comunión, porque también hacía parte de honrar a alguien, no dejarlo solo, estar allí. Pero yo voy a traer la mayor honra que pueda. Yo no sé si tenía ese perfume guardado hace mucho tiempo o sacó sus ahorros porque costaba el salario de un año. Haga cuentas. ¿Cuánto te ganas? Y multiplícalo por 12. Eso costaba. Y vino y todo se lo echó encima. Y entonces aparece el del presupuesto, el de las cuentas, el de, uy, pero ¿y ahora cómo va a ser? ¿Ahora cómo va a ser? Estoy hablando de algo mucho más grande que el diezmo. No es el diezmo lo que está apareciendo allí. Es algo mayor que eso, pero involucra el dinero. La adoración, el arrepentimiento trae adoración y esta adoración viene con honra. Aquí estos son amigos y son discípulos. Es gente más cercana que los anteriores. Aquí la adoración verdadera convierte el dinero en olor fragante. La adoración verdadera pone el dinero a los pies del Señor y hace con el dinero perfume para Dios. O amas al dinero o amas al Señor con el dinero. Y esta es una de las cosas que cuesta entre discípulos. Y es de las cosas más criticadas que hay. Ahora, no es criticado ahora, está criticado ahí por Judas. Pero llega un momento donde una evidencia de que alguien se encontró con Jesús y sabe que se encontró con el Señor, es que va a poner lo material a los pies del Señor. Y no solamente es ponerle al servicio, darle, también es confiar lo material al Señor. Es confiar. Porque nosotros sabemos que no siempre hay. Es más, la mayoría de la gente que llega a esta iglesia llega sin tener nada o muy poco. Así llegué yo, ni para el bus tenía. Cosa que me venía desde la 63,30 caminando hasta acá. No por hacer deporte, pero bueno, me servía. Porque quería venir a adorarle. Más allá del dinero. O sea, tiene que ver con dar, pero también tiene que ver con confiar lo material. Con confiar. Un adorador, alguien que se ha encontrado con aquel que sustenta el universo con su diestra de poder, ¿cómo no puede creer que esa misma diestra sustenta tu vida? Si entras en esa crisis, es porque aún te falta conocer más al que está en tu casa. Él todo lo puede.
Por eso esta mujer no tiene reparos. Pero aquel Judas que estaba viendo cómo sus aspiraciones políticas se iban, cómo sus aspiraciones de sueldo se iban, le comienza a doler, porque ve que Jesús está anunciando su muerte, ver que lo que era el reino en su mente no es, ver que la imagen de Mesías que él tenía se desmorona. Entonces, y se le sale esa agonía que tenía en su corazón sobre el dinero. Es lo mismo que hoy. Cuando alguien llega a Jesús, escucha la palabra, camina con él, se sienta a la mesa con los discípulos, pero cree que Jesús solamente cumple una función de dinero y de lo que está asociado con el dinero. No es así. No es así. Dios puede darte comida sin dinero. Dios puede darte ropa sin dinero. La cuenta matemática nos hace que Él me da dinero para que yo compre dinero, para que yo compre. No. Muchas veces te va a hacer llegar lo que necesitas sin que toques una moneda. Porque Él va más allá del dinero. Tengo 3 hermosos hijos. Se parecen al papá. Espero que ese silencio sea de afirmación y que esa risa no sea de negación. Y puedo decirles que hasta los 6, 7 años nunca les compré ropa. Cuando vino el tercero, ¿sabes qué pregunta me hacían? ¿Y cómo va a ser para la universidad? El uno con 3 añitos, el otro con 1 y medio y el otro acaba, y el otro diciéndome, ya preocúpese por la universidad. Así es el mundo. Todo. ¿Cuántos hijos? Y ya viene el asunto de cuánta plata. Y yo tengo que decir, ya les compro, ¿cierto? Por ahí de vez en cuando. Pero yo tuve que salir a pedir. Y lo estuve ganando el mínimo. Porque es que hoy se asocia tener hijos a cuánto ganas. No, yo tengo un padre que dice que herencia de Dios son los hijos. Y puedo decir que hasta los 6, 7 años, tal vez una prendita de ropa les había comprado. Todos siempre me lo dieron. Me lo dieron. Y cuando me lo dieron no es porque yo limosneé, porque no soy limosnero. Soy hijo de Dios. Y como soy hijo de Dios, yo no tengo ningún problema en que alguien me dé algo para mi hijo. Germán en alguna ocasión me ha dado algunas prendas para alguno de ellos y han sido bien recibidas por ellos y bien recibidas por mí. Eso es la mano de Dios. Porque a Dios le encanta darnos cosas sin dinero. Y cuando nos da dinero, pues también quiere que lo usemos bien. Este es un contexto de adoración entre amigos, entre discípulos y entre dinero. Y ahí entra la adoración también. Evidencia de que te encontraste, confías en Él. Evidencia de que te encontraste, conviertes el dinero en olor fragante. Evidencia de que te encontraste, no robas. Porque es una escena de adoración y robo, de dar honor y quitarle honor. Quédate con María, no con Judas. Y última, una escena entre testigos. Marcos capítulo 16. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, mujeres por todo lado, Dios mío, marcando cosas lindas. Compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y ya saben por qué querían ir a ungirle. ¿Por qué? Por darle honor. Todos los demás, incluyendo los hombres,
estaban decepcionados, frustrados, atemorizados, porque decían, murió. Estas también decían, murió, pero no vamos a dejar el cadáver ahí. Porque aunque todos tenían una expectativa que se rompió con la muerte en la cruz, sin embargo ellas no dejaron de amarlo, ni dejaron de adorarlo. No era una mañana de terror, porque una mañana ir a una tumba a correr la piedra, y son loquitas porque ellas sabían que habían puesto una piedra muy pesada. No hay una planeación ahí, nada, no hay una planeación. ¿Saben las tres? Saben que hay una piedra y todavía no saben cómo se va a correr la piedra, pero vamos a ir a ungirlo. Algo ocurrirá por ahí. Los hombres estarían diciendo, bueno, la piedra pesa tantos kilos, traigamos esto, reunamos aquello, más bien, tal. Y no, salí. Apenas salió se terminó la noche y vino la mañana, salieron. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Vamos a dejarlo ahí en el versículo 8 por el momento. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Marcos terminó su evangelio ahí. Los manuscritos originales dicen que el evangelio termina en ese versículo. Porque Marcos es escrito a una comunidad que está siendo perseguida y que está dejando a un lado el rol de ser testigos. Porque por ser testigos los están matando, los están encarcelando. Es una violenta persecución el contexto en el que Marcos escribe su evangelio. Y la gente ha entrado en temor, en miedo. Entonces él les escribe el evangelio del Señor y lo termina allí. Y no decían a nadie nada porque tenían miedo. Así se termina la historia. ¿Creen que así se terminó la historia? Es como decir que esta mañana me atropelló un camión. ¿Qué? ¿Por qué no puede terminar así? Porque una mujer no se puede quedar callada. ¿Cómo decir que nadie dijeron nada? Eso es contra naturaleza, ¿cierto? Y es que se quedó callada. A nadie le dijo que Jesús lo amaba. No le dijo a nadie que Jesús había resucitado. No, eso va contra la naturaleza femenina. Fueron hechas para contar historias, para decir los detalles, para contar con emoción. Ella se quedó callada. Y así Marcos termina, para que la gente diga, así se termina la historia. No, no puede ser. Pero él lo terminó allí. Luego otro le añadió. No le añadieron cosas faltas, pero dijeron, no, terminemos de contar la historia que nos dejó Marcos allí. Porque es que el mensaje de Marcos es, ustedes, esta primera generación que está perseguido, que está siendo perseguida, tienen el encuentro con el resucitado porque hubo mujeres que no se callaron. Lean este evangelio e imagínense cómo es si se hubieran quedado calladas. Quédense calladas, quédense callados. Y así debería sonar para nosotros. Una evidencia
de que nos encontramos con el resucitado es que no te puedes quedar callado. No puedes ocultar la resurrección. No puedes dejar de hablar de un Jesús que resucitó de entre los muertos. El arrepentimiento profundo que nos lleva cada día a revisarnos y a decir: perdónanos, Señor, por el pecado, y que hace que por eso le cantemos: gracias por perdonarnos. El arrepentimiento profundo que nos lleva a una adoración, y una adoración que impregna todas las áreas de nuestra vida, incluyendo el dinero, que es la cosa más complicada en el siglo XXI. Queremos todo, pero darle al Señor el dinero, le ponemos problema y problema y problema a eso. El adorador convierte lo material en olor fragante. Número 3, el testigo, el que entiende que Jesús, que está aquí, no lo vemos, mira qué es lo que ya se encuentra con un ángel y con un mensaje que dice: Él resucitó. Y aquí estamos porque Él resucitó. Sabemos que está aquí entre nosotros porque Él resucitó, y no podemos callarnos, porque un adorador y alguien que se encontró con Jesús va a testificar de que Él está vivo. Por eso démosle honor al Señor en esta noche. Ponte de pie. Canta: damos honor a ti. Y queremos, Señor, que este diciembre sea un mes de dar honor a ti, Señor. Cántalo desde lo profundo de tu corazón, desde el entendimiento que tienes de ser perdonado y de ser perdonada. Damos honor a ti. Mujeres, enséñanos a cantar. Damos honor a ti. Hombres, mostremos a las mujeres que también sabemos adorar. De vida eres tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor, Señor. Nuestro deseo es honrarte.
damos honor a ti, Creador, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, Eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador, Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Y te decimos, Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Tú estás vivo, Señor, y tú eres real. Tú eres nuestro Dios real, nuestro Jesús que nos transformó, nuestro Jesús que impactó nuestro corazón con su amor y con su perdón. Eres tú, Señor, quien llegó a nuestras vidas para que nunca más fuéramos iguales. Nos has marcado indeleblemente con tu amor, Señor. Nos has marcado. Gracias por abrir nuestros ojos y que entendimos tu cruz y pudimos entender que había perdón para nuestros pecados, que éramos pecadores, Señor, pero que tú diste perdón, perdón y gracia. Gracias, gracias, Señor. Gracias, bendito Rey, porque tú eres nuestro Creador y nuestro Salvador y nuestro Señor y el que nos sustenta, Señor. Perdón, perdón, bendito Dios, cuando lo material nos hace verte de forma diferente, cuando lo material aparece como un velo, bendito Señor, que no nos deja ver que no nos falta nada, Señor. Bendito Dios, bendito Rey, tú te places en que llamemos a Dios Padre. Tú nos enseñaste a hablar con Dios diciendo papá. Tú nos mostraste el camino, abriste un camino con tu río de sangre que nos da acceso al Padre y al trono de la gracia, para que no nos falte nada, nada, Señor, nada, para que podamos estar contentos porque lo tenemos todo, para que podamos poner el dinero en su lugar, Señor. Bendito Dios, tú fuiste quien nos liberó de las ataduras temporales, Señor, y nos liberaste de la muerte y resucitaste de los muertos, Señor. Por eso, bendito Dios, queremos hablar de tu resurrección. Gracias, bendito Señor. Vamos a hacer 3 cosas durante toda la vida, pero este mes hacemos énfasis fuerte en eso. Y vamos a ser extrovertidos en el culto. Vamos a darle al Señor adoración que se note. Que se note que tú lo amas cuando le cantas. Que no dejemos la danza para el mundo, porque la danza fue diseñada para Dios, que el sistema se la robó. Y ser santo no es ser así. La santidad es alegría,
es desparpajo, es entrar y decir: yo no le voy a cantar a Dios como cualquiera que repite un cántico. Vamos a cantarle al Señor como se debe cantarle. Vamos a decirle: Señor, vamos a los cultos de este año celebrando Navidad. El mundo allá con su rochela va a entender que nosotros aquí cantamos a un Dios vivo, y vamos a cantar duro, con palmas, con alabanza, con júbilo, con alegría del corazón, porque a Dios le gusta eso, es perfume para Él. Vamos a testificar del Señor. Tienes que convertir el mes de diciembre en un mes de testimonio, en un mes de hablar quién fue el que te atropelló. De verdad, que se note, que tú muestres las marcas. Hay que ir a decir, no podemos quedarnos callados, porque el mundo necesita conocer al Señor. Y vamos a ser fieles. Vamos a adorar a Dios con nuestras ofrendas, y vamos a convertir el dinero en olor fragante. Toma tus ofrendas. Padre, gracias porque podemos adorarte con el dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero, pero la adoración hace que te amemos con el dinero, que convirtamos el dinero en perfume para ti, Señor. Ayúdanos a ser fieles con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, Señor. Y de vez en cuando tú lo digas, cuando tú inquietes el corazón, en traerte sorpresas como la que te trajo aquella mujer aquel día. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amado Señor Jesús, queremos darte honor en diciembre. Queremos honrar al Dios que está con nosotros, al Emmanuel. Y te pedimos, Espíritu de Dios, que nos lleves este mes en todos los sentidos a darte un mes de adoración, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pase por favor por acá.